Estamos en tiempos difíciles. Si perdiste tu seguro médico, te podemos ayudar. Tenemos planes desde cero pago mensual, con los mejores planes de cero deducible y bajos copagos. Llámanos o escríbenos al 321-315-5019. 321-315-5019. Crespo Insurance. Bien, amigas y amigos, continuamos. Programa número 304 de este martes 22 de septiembre. Gracias por seguir acá. Gracias también a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos conversando con el coronel Antonio Guevara. En la parte anterior hacíamos más o menos un resumen de cómo había sido su carrera y cómo había sido además el desarrollo de las Fuerzas Armadas para terminar donde están. Coronel Antonio Guevara, ¿qué debería hacerse militarmente desde el punto de vista de un militar como usted, formado en las antiguas Fuerzas Armadas, formado en la antigua Academia Militar? ¿Qué debemos cambiar en cuanto a la visión que tenemos de las Fuerzas Armadas? Porque aquí se le dice a los militares que se pongan del lado correcto de la historia. Aquí se le dice a los militares, aquí le han lanzado pantaletas a los cuarteles. Aquí le han lanzado maíz a los oficiales de la Fuerza Armada. Aquí se les ha llamado cobarde. Aquí se les ha llamado valiente. Aquí se les ha pedido que salten la talanquera, que crucen la frontera, que entreguen las armas, que reconozcan a Juan Guaidó, que reconozcan a Nicolás Maduro. ¿Qué se supone que debería hacer la sociedad venezolana con su relación con los militares luego de haber vivido estos 22 años de chavismo? Pero a mí me gustaría, antes de precisar exactamente la respuesta, aclarar algo. Históricamente el sostén, el soporte, el apoyo de todos los gobiernos de la Cuarta República, de la estigmatizada Cuarta República, residía en el estornudo o en la tos de la Fuerza Armada Nacional. Eso que llaman el descontento. Entonces, el famoso ruido de sable. Eso se terminó el 11 de abril de 2002, cuando el régimen cubano indujo a Hugo Chávez exactamente a modificar ese esquema. En primer lugar, a quitarse de arriba a todos los que tenían el calificativo o la sospecha de institucionales. Y en segundo lugar, entonces, a tratar de desplazar lo que se llama el centro de gravedad de la Fuerza Armada, o sea, el soporte, porque ¿qué fue lo que ocurrió el 11 de abril? Bueno, la gente salió a la calle y después hubo enseguidilla 5 pronunciamientos militares que obligaron a Hugo Chávez a renunciar. Hasta allí eso estuvo perfecto. Y esa es la historia de la caída de todos los gobiernos democráticos en Venezuela. La Fuerza Armada hace un pronunciamiento y hasta ahí se acabó el juego. Se cierra el libro. Entonces, ¿qué ocurrió después del 11 de abril? Bueno, se activó la milicia bolivariana. Como te decía anteriormente, se abrieron las fronteras para la guerrilla. Se le abrió completamente la penetración a los cubanos, a los 22.000, 26.000 cubanos que hay ahorita en el país. Y el presidente Hugo Chávez firmó unos acuerdos políticos militares que nadie conoce hasta el momento, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Bielorrusia, con Rusia, con China, con Turquía, con Irán y hasta con Norcorea, porque nadie conoce hasta el momento. La Asamblea Nacional no conoce la letra chiquita, la letra grande, ni la letra chiquita de esos acuerdos políticos militares suscritos entre el gobierno de la República de Venezuela y esos gobiernos. Eso en primer lugar. De verdad, pues, que esos llamados que habitualmente se hacen a que la Fuerza Armada cumpla la letra, el espíritu, el propósito y la razón del artículo 328 y aferrarse a la institucionalidad, esos son llamados, esos son ladridos a la luna. Esos son lecos que se pegan en la mitad de la sabana. No tienen ningún tipo de eco ni respuesta, ni lo van a tener, porque la fuerza del régimen no reside en la Fuerza Armada Nacional. Entonces, vamos a abrir la pregunta. Dicho esto, vamos a abrir la pregunta, a la respuesta de la pregunta. La virtud
El poder que tiene el régimen reside en una cosa que ellos llaman el poder popular. ¿Qué es el poder popular? Organización. Y ellos, esa organización la ensayan con una frecuencia semestral, apoyados en una cosa que ellos dicen que va a ocurrir, que es la invasión del imperio. Lo ensayan. Esos viejitos que ustedes ven en la calle, vestidos de milicianos, sin dientes, esperrujidos, flacos, depauperados, con ese es mascarón de pro. Porque esos viejitos van a ser reemplazados, relevados, cuando ocurra la verdadera invasión, la crisis que ponga en peligro la estabilidad del régimen por la milicia, por los cubanos, por la delincuencia común empoderada, los colectivos, etc. Y eso no es Fuerza Armada. Entonces, eso se llama una cosa que tampoco conoce la opinión pública nacional ni la internacional en términos del poder del régimen. Eso es lo que llaman ellos la fusión cívico-militar. Ese es el poder del régimen, la capacidad de movilizarse en los 335 municipios del país, en todas las parroquias de Venezuela y en los 24 estados del país. A eso que ocurre en el barrio Carpintero de Petare y que ocurre en la Cota 905 no ha tenido la verdadera lectura de los analistas políticos, mucho menos de los militares. Entonces, para tú saber establecer, sigo montado sobre la respuesta que te estoy dando, para tú saber cómo sacar al régimen, lo primero que tienes que hacer, eso lo aprendí yo y lo aprenden todos los militares en la Escuela de Estado Mayor, que es conocer al enemigo. Si tú no conoces el enemigo, tú no puedes montar un plan. Los Estados Unidos y estos que llaman los países aliados de este proceso que está encabezando, o este proceso que se llama gobierno interino, han dicho una y otra vez que hay que hacerles ofrecimientos a los militares que están del lado del Chávez para que se pongan del lado de la oposición. Todo aquello quiere decir que el desconocimiento del enemigo va más allá de la frontera también, ¿no? Por eso te digo, la ignorancia de quién es el enemigo va un poquitico más allá de nuestra frontera. ¿Y por qué la clase política venezolana, y sobre todo esta que está al mando de esos procesos de gobierno interino, es desconocimiento o es deliberado eso? Bueno, es que fíjate, Daniel, las posibilidades que tiene el régimen te las voy a enumerar. 1, mantenerse en el poder, que ya lo está. 2, recuperar el poder inmediatamente en caso de perderlo. El caso del 11 de abril. Uh-huh. Y a lo que le tiene miedo tanto el liderazgo venezolano como los gobiernos que apoyan la salida del régimen de Maduro es a la tercera posibilidad, que es pasar a una etapa de resistencia en eso que ellos llaman la guerra popular prolongada, que es alborotarle el gallinero a Colombia, a Brasil y a Estados Unidos de este lado de sus fronteras. O sea que el chavismo, el temor es a que el chavismo desplazado del poder se vaya con las armas y se vaya con la fuerza armada y se convierta en fuerza guerrillera. Claro, es que tienen armas, Daniel, tienen armas, tienen dinero, producto de la corrupción y del narcotráfico, y tienen algo muy importante, tienen experiencia. La guerrilla colombiana tiene 50 años de experiencia de combate. Toda la guerrilla que se desmovilizó del proceso de paz que se suscribió en La Habana hace 2 años, los cuadros medios e intermedios cruzaron la frontera y se vinieron con armas y dinero para este lado. Pero el ejército colombiano, así como la guerrilla colombiana tiene 50, 60 años combatiendo contra el Estado, así también la Fuerza Armada colombiana tiene 60 años de experiencia peleando contra los guerrilleros y estuvieron a punto de derrotarlos si no hubiese sido por la traición de Juan Manuel Santos, que entregó el país luego de haberse casi pacificado en el gobierno de Uribe. O sea, ¿qué experiencia habría? Mi pregunta es, ¿por qué razón
en los mandos militares dedicados a esta parte del hemisferio en los Estados Unidos? ¿Por qué razón en los altos mandos militares colombianos, en los altos mandos militares brasileños, por Dios, que tienen una visión estratégica tan particular del hemisferio y tan reputados en cuanto a su planificación? ¿Por qué razón siguen viendo el tema venezolano como un caso político en el cual hay que decirle a los militares que se pongan del lado correcto de la historia? Porque los 50 años de experiencia que tienen los colombianos y esa visión estratégica de alto vuelo que tienen los brasileños, esos 50 años colombianos se van a trasladar para Venezuela. Y eso es lo inconveniente para el patio trasero. Eso es lo inconveniente para Venezuela. Porque ningún gobierno de transición o ningún gobierno provisional allá en Venezuela va a resistir las arremetidas del lado de allá del río Orinoco en el sur, que ya están plenamente consolidados en el sur, o en la lengüeta esa que va del estado Apure, que hace frontera con Colombia y que penetra hasta el centro del país con el estado Guárico, o en la franja que va desde el estado Táchira hasta el estado Zulia. O sea, ese proceso de resistencia que está claramente desarrollado y ensayado por la Revolución Bolivariana, ningún gobierno de transición lo aguanta. Aquí vamos a tener una sucesión de gobiernitos de 3 meses muy parecidos, o sea, como producto de las arremetidas militares de esta resistencia, más o menos parecidos en tiempo a lo que ocurrió en Argentina por otro tipo de cosas, que fue básicamente por lo económico, pero eso va a ocurrir en Venezuela. Entonces, ¿usted ve eso como inevitable? Bueno, yo lo veo como inevitable porque no se trata, como tú hiciste la descripción, aquí es un cartel, esto no estamos enfrentando una política ortodoxa, tradicional y la que históricamente conocimos. Estamos hablando de un cartel delincuencial global con unas ramificaciones inéditas a nivel de gobiernos, a nivel de familias, a nivel de conglomerados empresariales, a nivel de familias. O sea, aquí hay una ramificación política en la que a veces uno se pregunta, ¿convendrá que salga el régimen de la Revolución Bolivariana del ejercicio político de la usurpación que tiene actualmente o no conviene? No para nosotros los venezolanos, porque para nosotros los venezolanos y sobre todo los que estamos fuera del país, sobre todo, que vivimos otro tipo de realidad, pero el problema es que a ese conglomerado y sus ramificaciones, lo que menos les interesa es que salga el régimen. Pero la gran pregunta es, yo tengo una posición con respecto a ese grupo político opositor, a los cuales asumo, porque luego de 22 años, yo no puedo creer que si durante 22 años se han aplicado las mismas herramientas que los han conducido al fracaso, yo ya no puedo creer que esto sea casualidad ni que sea ingenuidad. Yo asumo que hay un sistema chavista, que ese sistema chavista tiene 2 patas, que una pata es el régimen y que la otra pata es una oposición complaciente construida por el propio régimen para tenerla a su servicio y para permanecer en el poder y para que ese sistema chavista se mantenga en el poder. Hay alguna, o sea, esto pasa evidentemente por deslastrarse también de esa oposición y pasa por una salida, por una oposición genuina que entienda que el tema militar aquí pasa por armar un nuevo ejército, porque con ese que está en Venezuela, ese se perdió. Eso no es una fuerza armada, ni es nacional. No hay que contar con la fuerza armada para esto, Javier. No, ahora tú dirás, ¿ahora con quién? Ahora somos 30 y tantos millones de venezolanos, de los cuales casi 6 millones estamos por fuera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los que quedan. ¿Cuál es la virtud, como te decía anteriormente, del régimen? Lo que los moviliza, lo que los activa. Cada vez que ellos están en crisis, ellos se activan. En el municipio más alejado del país, ellos automáticamente se activan. Hay alguien que los activa, que los pone en los 335 municipios del país. Ahora, ¿cuál es la virtud de ellos? La fusión cívico-militar, lo que ellos llaman
la movilización cívico-militar. Ese chavista de base que aún sigue creyendo en el régimen, a ese chavista, junto con el sector opositor en cada uno de esos 335 municipios, hay que organizar. Nosotros tenemos, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años? Que nosotros hemos subestimado al régimen e identificamos la posible potencia que pueda tener política el régimen en la figura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es desechable, es reemplazable. A la hora de las chiquiticas, Nicolás Maduro va a ser reemplazado y pondrán a otro, porque lo que se trata aquí no se trata de Nicolás Maduro, sino del sistema, ni de lo que se haya robado Nicolás Maduro. Lo van a reemplazar, van a poner otro igual o peor. De lo que se trata, por supuesto, de lo que se trata es de la supervivencia del sistema. Y si se trata de la supervivencia del sistema, mi pregunta es, ¿cambia en algo que se mantenga el mismo sistema, con la misma constitución, con la misma Fuerza Armada, y con todo lo demás, y salga Nicolás Maduro y sea Juan Guaidó investido como presidente? Eso significará algo. No significa nada en absoluto, porque simple y llanamente es cohabitar. Es permitir la continuidad en el funcionamiento del sistema, del régimen. Usted ha hablado con sus compañeros de armas, que se encuentran muchos en el exilio, y que algunos retirados con tiempo y establecidos, otros salieron recientemente. O sea, los militares que están en contra de este régimen fuera del país se comunican. Ustedes hablan sobre estas cosas permanentemente. Permanentemente. Pero hay una barrera entre lo que se llama la opinión militar con la opinión política. Esa barrera no la construimos nosotros. Nosotros tenemos la intención de contribuir, de conversar, de intercambiar, de facilitar el proceso de cambio político en el país. Pero para eso se necesita que el poder político también cambie, mute, adopte otro tipo de actitud distinta a la que ha venido desarrollando en estos últimos 22 años. Hay uno de los grandes reclamos que se le hace a ese gobierno interino es que no ha nombrado un representante en el tema militar y que no ha nombrado un alto mando, que debería estar obviamente en el exilio, que a los militares a los cuales les pidió que cruzaran la frontera en los días de febrero del 2019 los dejó abandonados. De hecho, de ahí sale el primer gran escándalo de corrupción que fue relacionado con los dineros para la manutención de esos militares en Cúcuta. Se habla además de cómo se ha olvidado por parte de la clase política el tema de los presos políticos militares, que el día de hoy son más que los civiles. En medio, y cosa que por cierto es una señal que los venezolanos, que además no se ha proyectado lo suficiente, que si hay militares presos es porque ha habido militares que se han rebelado, lo que echa por tierra aquella conseja de la Fuerza Armada monolíticamente a favor del chavismo, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto, ustedes han podido, usted o su compañero de armas, han podido hablar con estos políticos a decirles, mira, lo estás haciendo mal y sinceramente permíteme decirte que lo que se debería hacer es esto. ¿Han tenido oportunidad de hacer algo como eso? Bueno, nosotros hemos intercambiado en este último semestre con distintos factores políticos y te los voy a mencionar exactamente aquí. Con todos los factores políticos, las individualidades políticas con las que hemos intercambiado, en donde hemos hecho planteamientos relacionados con eso. Fíjate, nosotros hicimos unas teleconferencias, no sé si te llegaba la invitación por allí, básicamente para título informativo. Hicimos una teleconferencia con Antonio Ledesma, con Diego Ara, con Gustavo Tarre, Juan Guaidó, que fue con quien cerramos el pasado viernes 11 de septiembre, con Juan Pablo Guanipa, con Julio Borges y con María Corina Machado. En ese grupo de individualidades nos falta única y exclusivamente Leopoldo López y Enrique Capriles, quienes no nos respondieron nunca las invitaciones. Pero la última, que es la más importante, que hicimos con Juan Guaidó, nosotros de esa reunión, en primer lugar, le elevamos un cuerpo de recomendaciones, entre la cual la primera es
la necesidad impostergable de la designación de un vocero militar por parte del gobierno interino. ¿Cuál es la importancia del vocero militar? La importancia del vocero militar es que es el canal de comunicación más expedito y viable con el sector militar. Porque las cartas, una carta del presidente Guaidó para el sector militar estimulándolo a cumplir el artículo 328, esos son ladridos a la luna. Una carta de María Corina Machado forzando, para tratar de obligar a los militares a que se pronuncien y desconozcan el régimen, ese es otro ladrido a la luna. O sea, ya eso pasó de ser retórica a impulsos sin ningún tipo de efecto. Los mejores, el mejor canal de comunicación que hay con los militares que están en los cuarteles somos los militares retirados, y te lo voy a justificar. Nosotros nos pasamos en los hospitales militares, coincidimos en el círculo militar, coincidimos en el ICFA, coincidimos en los cuarteles, porque vamos a los cuarteles también, coincidimos en todo tipo de repartición militar, hay coincidencia, pero además allí tenemos ex subalternos, ex compañeros de armas, ex alumnos. Ahí tenemos referencias prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿cuál es el canal familiar directo? ¿Cuál es el canal más directo de llevar un mensaje a la Fuerza Armada Nacional? Otro militar retirado. Obviamente. ¿Y qué le dijo Juan Guaidó ante esa propuesta? No, ha habido algunas reuniones, pero lo expedito, lo directo, lo que no tiene necesidad, porque en las Fuerzas Armadas, él, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, él no tiene que estar consultando ni con el G4, ni con nadie, simplemente con sus asesores más inmediatos del entorno, y decir, designo a Daniel Lara Faría, mi coordinador general de seguridad y defensa. Y yo. Entonces, con eso te estoy diciendo que esa es una decisión que no necesita ya pasar mucho tiempo. Hay otras cosas que le hemos... ¿A usted no le parece que sería que luego de 2 años de gobierno interino es una burla que no se haya, que independientemente de que ahorita se están despertando 2 años después, cuando están enfrentando con un régimen de raigambre militar, un régimen que se apoya en las armas, y han pasado 2 años donde lo único que han hecho con el sector militar es lo que, como usted lo llama, ladridos a la luna? O sea, ¿qué sentido tiene? Ese gobierno interino está caído, ese gobierno interino está acabado, porque si no ha sido capaz ni siquiera de reconocer que el enemigo que tiene enfrente no es ni una tiranía, ni una dictadura, sino una corporación criminal que hay que sacarla por las armas, pero pues, ¿para qué necesitamos que ese gobierno interino no sería mejor que empiece a construirse una clase política genuinamente opositora, que empiece a construir además una solución armada de una forma más sensata? Bueno, es que los planteamientos que están aquí en el cuerpo de recomendaciones, fíjate que te estoy diciendo el cuerpo de recomendaciones que se le hicieron al presidente Guaidó, están todos atenidos a una cosa que se llama el artículo 328. Fundamentalmente en eso que dice, en el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna. Entonces, lo primero, lo que se impone, porque aquí hay que reconocer algo muy importante, que es también que dentro de los militares que formamos parte de la reserva activa, hay un proceso también de atomización, porque cada quien cree que tiene debajo del brazo, ¿verdad?, una carpetita donde esté la solución. La solución pasa por mí primero. Por mí, que yo soy general, que yo que soy vicealmirante, yo que soy coronel, aquel que es capitán, este que es teniente, etcétera, etcétera. Nos hemos contagiado en el sector militar, fundamentalmente en quienes integramos en la reserva activa, bastante de lo que está enfermo en este momento el liderazgo político del país, que siente que la solución pasa por ello. Entre paréntesis, la mayor parte de eso atizado desde el régimen. Cuando digo desde el régimen, es que el régimen es el que se encarga de contribuir al proceso de fragmentación, de atomización, así como contribuyó en el liderazgo político, también ha contribuido en el liderazgo militar.
¿Hay algún planteamiento, alguna respuesta a esa reunión? Bueno, entiendo que se reunieron recientemente, ¿no? Hace 2 viernes, hace 2 semanas. ¿Ha habido alguna acción con respecto al asunto militar del gobierno interino después de pasados estos 10 días? Siguen habiendo conversaciones. O sea, no han hecho nada. Porque conversar estamos haciendo, es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento. Pero no ha habido nombramientos, no ha habido llamados. No ha habido nombramientos. No ha habido pronunciamientos, no ha habido... Podríamos decir que en términos de avance, el único avance es la conversación. Por lo menos se abrió la puerta. Y en esa conversación, ¿quiénes estuvieron en esa conversación? Bueno, hay una representación bien plural de oficiales generales y almirantes, de los distintos grupos militares de la Reserva Activa, con unos planteamientos muy serios, muy concretos, en términos de lo que es, en primer lugar, el proceso de recuperación de la Fuerza Armada los días posteriores al cese de la usurpación. En segundo lugar, un proceso de planteamientos de naturaleza administrativa y que tienen que ver con decisiones antes del cese de la usurpación, porque ya lo relacionado con el cese de la usurpación, ya eso forma parte de un planteamiento más de naturaleza operativa. Pero antes del cese de la usurpación es fundamental que el presidente de la República, en este caso el referente constitucional más importante que hay dentro de la oposición, que es el diputado Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino, se dé un paso al frente en términos de tomar decisiones para, primero, designar un coordinador general de seguridad y defensa o un vocero militar. Segundo, para considerar dentro de ese documento que ellos llaman el Plan País, en la parte correspondiente a la seguridad y defensa, del cual no hay escrito una sola letra. Una sola letra. Y como esos 2 temas, otros 12 más, que bueno, pudiéramos hacer otro programa para intercambiarlos. Así es. Bueno, pero una de las cosas que a uno le gustaría es que por supuesto que el sector militar, genuinamente opositor al chavismo, siga tratando de alertar a unos políticos y que en algún momento surja una clase política genuinamente opositora que entienda todas estas cosas. Y se entiende también la reserva que estos asuntos deben tener. Yo siempre soy bastante comedido con estas cosas, porque eso de estarle dando armas al enemigo a mí, eso no va. Y además de eso, soy enemigo de esas cosas que uno la vivió también en la política, cuando fui activista político, vamos a crear una comisión de estrategia, y la primera medida de la comisión de estrategia es llamar a una rueda de prensa para decir cuál es la estrategia. Cuando la existencia de la comisión de estrategia, inclusive su propia existencia, debería ser secreta. Entonces, la reserva del tema militar de estos asuntos a los medios, en la forma de tratar en las cosas militares siempre desde un megáfono. O sea, aquí se estira entonces casi que como si fuese una invitación a una miniteca, y este domingo todos a Miraflores que vamos a tumbar el gobierno. Eso es una cosa que uno dice, bueno, pues Dios mío, esto ¿para dónde va y por dónde es? Se ha aprendido el sector militar de estos asuntos, de la necesidad de la debida discreción, porque a veces uno ve a unos militares mejorando lo presente, pero a veces uno ve a unos militares que no pueden ver que se hable de ninguna cosa que tenga que ver con el asunto militar, porque salen a decir, bueno, he visto más de uno diciendo, no, la invasión de los Estados Unidos se tiene que hacer de la siguiente manera: tiene que entrar por aquí, por acá, se tiene que meter por aquí y entrar por tal lado, porque por ahí, o sea, prácticamente dando el plan de operaciones en voz alta. Y eso, o sea, yo no quiero que me llamen a ninguna reunión con militares para yo escuchar nada, porque yo soy un periodista y no hago nada ahí. O sea, yo lo que quiero, yo en todo caso me enteraré, después tendré que hacer mi trabajo. Pero eso de un periodista está metido en una reunión de militares para escucharla y después hacerlo público, eso me parece una cosa contraproducente. Han entendido los militares que en realidad la discreción es la mejor aliada para la liberación de Venezuela, después de todos estos años. No lo han entendido.
Y, y tú tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón. Aquí primero se anuncia el hecho y después arrancan para que generar el hecho para que el periodista lo difunda. Primero se anuncia el hecho. Ahora, hay unas cosas que tienen clasificación de seguridad, que son las cosas que tienen que ver con lo operativo. Las cosas operativas tienen una clasificación y no pueden ventilarse públicamente. Ahora, hay unas cosas que sí son de naturaleza pública. Eso se soluciona. Yo entiendo el temor que hay en la clase política con el medio militar, sobre todo a la luz de la ristra de derrotas, de fracasos, de fallos que ha habido en estos últimos 22 años. Ahora, ¿qué ha habido de esa ristra de fracasos de estos últimos 22 años? Bueno, ha habido experiencia. Vamos a tomar de esa experiencia lo positivo y a sacar precisamente de allí un plan, porque sí hay posibilidad de eso. Mira, aquí lo primero que hace tanto los políticos como los militares es construirse una imagen. Bueno, en eso tiene mucha culpa las redes sociales. Construirse una imagen en las redes sociales y después empezar a trabajar, ¿no? Yo, en una de las primeras teleconferencias que pusimos un ejemplo que calca casi Charles de Gaulle en 1940 para la liberación de Francia de la ocupación alemana, de la ocupación nazi. El general Charles de Gaulle no tenía el respaldo de nadie. Tenía un cargo burocrático, administrativo en las Fuerzas Armadas, casi a nivel político, porque era secretario de Seguridad y Defensa. Y íngrimo y solo, manifestando el descontento con lo que estaba ocurriendo en la cohabitación del régimen de la República de Vichy con los nazis, se fue directamente para la BBC en Londres, hizo su alocución, que nadie se lo oyó, porque en esa oportunidad la BBC no tenía tanto nivel de penetración como tiene ahorita. Pero a partir de allí se construyó una referencia, consolidó su liderazgo 2 años después, y 2 años después, o sea, 4 años, contribuyó después del día D, la invasión de Normandía, a la liberación de Francia. Entonces, sin muchos pavientos, solo tomando decisiones. Lo único que estamos pidiendo es a la clase política en este momento es que tome decisiones en relación al sector militar. Claro, el general en aquella oportunidad tuvo la virtud de que tenía los dos sombreros. Representaba políticamente a Francia libre, y representaba, por supuesto, a través de eso que llaman la autoritas dentro de la institución armada, el factor militar. Entonces, ¿es verdad lo que tú dices? El problema es que Juan Guaidó no habla francés. Es un pequeño problema. Pero bueno, yo creo que sí debería ir poco a poco abriéndose el entendimiento a la gente con respecto al tema militar. Además de eso, creo que dentro de lo que se requiere para tener una nueva clase política comprometida con la instauración de la democracia en Venezuela, se requiere urgentemente que conozca, que la clase política entienda y conozca el sector militar. Todas las soluciones, si es una solución electoral, pasa por la institución militar. Si es una solución de fuerza, que es la viable, que es la única que está clara en el horizonte, pasa por la institución militar. Entonces, si pasa ambas soluciones, o todas las soluciones, o eso que llaman todas las opciones que están sobre la mesa, pasa por la incorporación, no solamente la incorporación, por el protagonismo de la institución armada. Entonces, ¿por qué no se abren las puertas para precisamente intercambiar? Yo sé que hay muchos políticos que son enemigos de la Fuerza Armada y cada vez que les nombran un general, un vicealmirante, un militar, sea del color que sea del grado que sea, les da cierto tipo de urticaria. Eso yo lo comprendo, va a ser la experiencia. Pero tienen que ponerse el sector político en el manejo de la realidad, de que todas las opciones que están sobre la mesa para la solución política del cambio en Venezuela pasan por el protagonismo de la Fuerza Armada en el desenlace. Entonces hablemos con la Fuerza Armada, lancemos los puentes para intercambiar, para conversar, no para negociar, sino para exactamente establecer acuerdos y
asignar los roles que le corresponde a cada quien en ese tipo de coyuntura. ¿Cómo vas a establecer tú un gobierno provisional si no le garantizas la gobernabilidad y la estabilidad? ¿Quién se le garantiza? Eso no se le garantiza el portero, ni se le garantiza el que lleva el café. Eso se le garantiza un cuerpo armado. Sea un cuerpo armado formal, ortodoxo, normal, como el que hemos conocido históricamente de Libia, o un cuerpo armado, organizado, ad hoc, para eso. Y eso existe. Para eso lo que se hace falta es el recurso humano. Mira, Daniel, de casi 6 millones de venezolanos que estamos fuera del país, la mayor parte de los militares que fueron desprendidos, de todo color, de toda jerarquía, de todo grado, de todas las edades, con todas las luces correspondientes y con todos los lauros profesionales, para garantizar la estabilidad y la institucionalidad de Venezuela, están fuera del país. Ese es un recurso humano inútil, desaprovechado, que está ahí potencialmente disponible para cualquier tarea que se le encomiende. Pero necesitamos la clase política que sepa eso y que entienda y que se case con la liberación de Venezuela, entendiendo que están esos oficiales allí. Ojalá lo tengamos algún día. Coronel Antonio Guevara, muchas gracias por esta conversación. Como tu orden, Daniel. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, le decimos que estaremos de vuelta mañana. Chávez no porque se murió, como ustedes saben, y eso no podemos dejar de decirlo porque es algo importante que se reitere todos los días. Y por supuesto, como todos los días, le dejamos estos mensajes finales. Muchas gracias. Si quieres gasolina, hay que tumbar a Maduro. Si quieres agua, hay que tumbar a Maduro. Si quieres calidad de vida, hay que tumbar a Maduro. Olvídate de lo demás. El que te diga lo contrario, el que te venga a vender ideas, que si de negociación, que si de elecciones con garantía, te está engañando. Eso es un estafador serial. Llévatelo por el medio también. Sácale la cruz. Ese bicho es un vampiro también. Es un zombie. Clávale la estaca. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos